abierta y a distancia, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura de la primera edición del Diplomado en Línea, Tratamiento y Protección de los Datos Personales en el Ámbito Público. Para dar inicio con nuestra actividad, me permito presentar a quienes esta mañana nos acompañan. Saludamos al doctor Edwin Nazaret León Jiménez, director de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien nos acompaña en esta mañana en representación del doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de esta máxima casa de estudios. Saludamos también la presencia del licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente del órgano garante local. Asimismo, a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada de YEIP, Oaxaca. Agradecemos la presencia de la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, directora del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Saludamos y damos la bienvenida a Oaxaca a la maestra Yoli García Álvarez, comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De igual forma, saludamos a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública y coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, quien también es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Edwin Nazaret León Jiménez, director de la Unidad de Transparencia, para que nos brinde su mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero ofrecer una disculpa de parte de nuestro señor rector, quien no puede asistir por algunas situaciones personales propias de la salud. Se disculpa y a nombre de él les doy la más cordial bienvenida a este Centro de Evaluación y Innovación Educativa, CECAT. Saludo con mucho respeto al señor comisionado, licenciado Francisco Álvarez, bienvenido. Señora comisionada, también desde luego a la maestra María Antonieta, bienvenida a la UAPO, y desde luego a nuestros invitados que nos visitan de diferentes institutos estatales. Maestra Yoli, bienvenida. Doctora Reina y desde luego maestro Javier, que nos acompañan, bienvenidos a Oaxaca. Y desde luego también pues saludo a nuestra anfitriona, la maestra Irma Yolanda, directora del CECAT. Esta mañana nos encontramos reunidos y reunidas para dar la clausura a esta primera edición del Diplomado en Línea, el cual a lo largo de 3 meses y medio abordó temas muy importantes en diferentes instituciones, no solamente instituciones educativas, sino también instituciones de gobierno, gubernamentales de nuestro estado, y para todos los funcionarios que manejan los datos personales. El nombre de este diplomado es el tratamiento y la protección de los datos personales en el ámbito público. Es de suma importancia reconocer el tema, el manejo de estos datos personales como funcionarios públicos. En la actualidad es muy fácil que nosotros compartamos la información en las redes sociales, en los medios electrónicos, en diferentes espacios, sin estar conscientes muchas veces, ¿no?, al 100% de este uso correcto del cual deben tener. En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estamos conscientes de esa importancia, por lo cual pues estamos trabajando desde diferentes instancias por dar la certeza
a todos los universitarios y desde luego a la comunidad en general, de que tengan la certeza que vamos a tener un uso correcto de estos datos personales. Sin duda alguna, celebro también, y este es un mensaje de nuestro señor rector, el trabajo colaborativo que se realiza entre el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de nuestro estado de Oaxaca y la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este es un primer esfuerzo, ¿no?, enfocado a este diplomado, pero no es el único que se ha realizado. Hay diferentes actividades en el cual este espacio ha sido testigo de estas actividades. Felicito a los 55 diplomantes que terminan esta mañana, y pues la encomienda es muy clara, es muy importante en llevar a los espacios públicos donde cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tiene esta responsabilidad, pues de compartir lo aprendido en este diplomado. Enhorabuena, muchas felicidades, mucho éxito. A nombre de nuestro señor rector, reitero el trabajo, reitero la disposición de la máxima casa de estudios para seguir abonando en este tema tan importante como lo es la protección de los datos personales. Enhorabuena, felicidades, mucho éxito y de nueva cuenta, bienvenidos y bienvenidas a su casa, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchas felicidades. Antes de continuar, quisiéramos reconocer y agradecer la presencia en esta mañana a todas las unidades de transparencia, así como la presencia también de los oficiales de datos y demás ciudadanos que nos acompañan en esta mañana. Enseguida cedo el uso de la palabra al licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente de este órgano garante. Buenos días. Buenos días a todas y a todos los presentes. Con el permiso de mi compañera comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya, saludo con gusto al representante del rector de la UAPU, doctor Edwin Nazaret León Jiménez. Saludo también a la directora del CECAD, la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta. Saludo al licenciado José Manuel Méndez Espíndola por parte del Ejecutivo, igual que saludo a la licenciada Marisol Bustamante, acá presente, por parte del municipio de Oaxaca de Juárez. De igual manera, saludo a la maestra Yoli García Álvarez, mi compañera comisionada, colega del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Saludo también a la comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, la doctora Reina Elizabeth Ortega, así como a mi querido maestro Javier Martínez del INPOEM, del Estado de México. A todas ellas y a él les extiendo mi más amplio agradecimiento, pues al contar con su grata presencia, este acto se enriquece, este acto de clausura de la primera edición del Diplomado en Línea, Tratamiento y Protección de los Datos Personales en el Ámbito Público. Señoras y señores, el órgano garante local de Oaxaca se ha distinguido en el panorama nacional por el impulso que hemos venido dando a la definición del marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto, pero además por el trabajo interinstitucional y el acompañamiento que hemos dado a los sujetos obligados en materia de protección de datos personales. Tal es el caso del diplomado que hoy concluye. Este forma parte de los planes de capacitación para formar a los oficiales de datos. Hemos avanzado en varios terrenos. Uno de ellos es la designación de oficiales de protección de datos personales. Hemos elaborado el aviso de privacidad, hemos visitado a las unidades de transparencia y hemos venido integrando un padrón de oficiales de datos. Venimos pues fomentando una cultura del derecho a la protección de datos que perdure y sea sostenible en el tiempo, pero además que sea efectiva en el servicio público.
Quiero reconocer en esta ocasión el trabajo de quienes formaron parte de esta realidad que hoy estamos concluyendo y recogiendo sus frutos. Fundamentalmente, quiero reconocer el trabajo de nuestro compañero excomisionado Juan Gómez Pérez, quien tomó la iniciativa de este diplomado y la llevó a buen puerto hasta que salió del instituto. Quiero reconocer el trabajo de los integrantes del comité técnico que se formó ex profeso para esto, a la maestra Lucila Martínez Altamirano y a Paul Mijangos, quienes formaron parte de esta comisión. Y a mi compañera comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya, quien con su entusiasmo impulsó este tema a la salida de mi compañero comisionado Juan Gómez. Todos ellos perfeccionaron y afinaron con sus aportes los objetivos del diplomado. Quiero señaladamente destacar el trabajo del equipo de académicas, tutoras y tutores destacados, profesionistas, que impulsaron y crearon los distintos módulos, y por supuesto del CECAT, por asumir en sinergia con el Instituto este compromiso y brindar con profesionalismo la asesoría académica que permitió realizar con buenos resultados este ejercicio que hoy concluye. Por cierto, algo que es muy importante, muy importante, financieramente autosuficiente. Es el primero que nos sale, creo. De esta forma, estamos convencidos del paso que damos en el fortalecimiento del quehacer público al ir formando a los oficiales de datos personales, personas bien preparadas para institucionalizar procesos en el correcto tratamiento de los datos y la protección de los mismos. Esto para los diplomantes se convierte también en una área de oportunidad, puesto que tener un diploma en esta materia ya los acredita como expertos y pueden ser empleados en cualquier área, en cualquier dependencia, cualquier sujeto obligado se los va a pedir, van a pedir, ¿no? Bueno, pues los egresados y egresadas han adquirido mayores capacidades al especializarse, como lo decía, en un tema de suma trascendencia, el cual hoy vive retos de los cuales hablarán en detalle mis colegas acá presentes en la mesa que se va a celebrar. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. Agradecemos la intervención de nuestro comisionado presidente y enseguida, para dar inicio con la mesa de análisis, invitamos a los asistentes o a quienes no participen en esta puedan por favor tomar sus lugares en la parte de enfrente de este espacio. Asimismo, agradecemos y despedimos a nuestro comisionado presidente, quien por cuestiones de agenda tiene que dejar la actividad. María Antonieta Velázquez Chagoya, quien en esta ocasión fungirá como moderadora de esta actividad. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, en la mesa de análisis que vamos a tener con el tema consecuencias del incumplimiento de los principios y deberes de los responsables de datos personales, tenemos a tres grandes ponentes. Por un lado, quiero presentarles a la doctora Reina Elizabeth Ortega Silva, quien es comisionada presidente del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es maestra en Derecho Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Ha participado en varias conferencias, asambleas, foros y seminarios nacionales en materia de derecho a acceso a la información pública, derecho de la protección de datos personales, derecho administrativo, derecho electoral, argumentación jurídica y elaboración de sentencias, derechos humanos, gobierno abierto, discriminación,
violencia contra las mujeres, así como ética y corrupción. Actualmente, como bien lo dije en su momento, se desempeña como comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y recientemente fue nombrada coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En verdad, Reina, me da el gusto de decirles amiga, gracias por estar acá. Al encabezar la comisión, ella nos viene representando como Sistema Nacional de Transparencia. También tengo el gusto de presentarles a la maestra Yoli García Álvarez, igual con gusto de decirle amiga. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa, actualmente cursa el doctorado en Ciencia Política en el Colbert y es autora de diversos artículos y trabajos de investigación publicados en medios especializados en materia electoral y de transparencia. El 6 de noviembre de 2015 ella fue electa para coordinar la región sureste de los órganos garantes del país y luego de contribuir en dicha responsabilidad, el 8 de noviembre de 2016 recibió el voto de confianza de los órganos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia para coordinarlos a nivel nacional, gestión que concluyó el 10 de noviembre de 2017. En 2018 fue electa como coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que concluyó el 21 de noviembre de este año. Ella es catedrática de la Universidad de Jalapa en el área de posgrados y es representante del IBAI, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, para los ejercicios de gobierno abierto ante el Sistema Nacional de Transparencia y ante el INAI. Bienvenida, amiga. Oaxaca te recibe con los brazos abiertos. Y no porque quede en último lugar, es menos importante, nuestro amigo ya casi oaxaqueño de corazón. Tenemos al maestro Javier Martínez Cruz. Él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó estudios en Ingeniería en Comunicación y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo una especialidad en Instituciones Administrativas en Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual fue galardonado con la medalla Alfonso Caso. Tiene un diploma en experto en Victimología por la Universidad de Sevilla, es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y de igual forma es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados. Es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad de Anáhuac y candidato a doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados. El pasado mes fue electo como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenido igualmente, amigos, a esta mesa. La forma que vamos a desarrollar van a ser 3 momentos. Inicia primero nuestra comisionada Reina, posteriormente seguirá con su presentación el comisionado Javier y terminará la comisionada Yoli con conclusiones. Entonces, pues bienvenidos y empezamos. Tienen un tiempo de 15 minutos por persona y pues empezamos esta mesa de análisis. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecer la invitación que nos hace el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Desde luego al comisionado presidente, al comisionado Francisco Javier y de forma muy especial a mi querida amiga María Antonieta, fue la que nos extendió esta invitación. Y desde luego decir que de verdad estoy muy contenta y muy honrada de que el día de hoy compartir esta mesa con, lo digo abiertamente, quienes son mis maestros, como es Yoli, como es Javier, y desde luego con la comisionada María Antonieta. Pues fíjense que, como ya se los platicaba aquí Toñita hace un momento, recién nombrada coordinadora nacional de la Comisión de Protección de Datos Personales, pero mi antecesor, pues ya lo saben, ¿no? Mi antecesor es el comisionado Javier Martínez Cruz. Entonces es muy complicado y es muy difícil pues ponernos a esos niveles, pero le echamos ganas aquí, ¿no? Entonces, pues miren, a mí, desde que Toñita nos dijo el tema, consecuencias del incumplimiento de los principios y deberes de los responsables de los datos personales, me llamó mucho la atención. Estoy tomando un curso en línea de experto de delegados de datos personales, ¿no? Por la Universidad de Sevilla, España.
Y justamente cuando ellos nos platicaban de estos principios, ellos lo denominan así, como yo le puse, las reglas del juego. Dice, estamos hablando un tratamiento de datos personales, es un juego bastante serio en el que está inmiscuida la privacidad, el honor, la intimidad, pero así lo denominan ellos. Dice, entonces tenemos que seguir estas reglas. Es de obligatoriedad para jugar esto que se sigan ciertas reglas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de principios, ¿qué son los principios? Los principios, pues desde luego ese conjunto de reglas, como ya se los decía, que definen, marcan y forman y que deben ser recabados, tratados, de qué forma deben ser los datos personales. Es decir, una serie de estatutos rectores que han de seguir aquellos que tratan los datos personales. Hace rato estábamos escuchando y me dio mucho gusto, oficiales de datos. Esa es la finalidad del diplomado, ¿no? Formar oficiales. Entonces son 55 oficiales los que se van a... Con este diplomado se hace. Y oficiales 38. Avance muy importante. En el Estado estamos trabajando en ello. Principios. Entonces, como se los decía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras reglas del juego? O sea, hay que seguir 8 reglas del juego, ¿no? Estamos hablando que el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados nos habla de estos 8 principios, ¿no? Licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Fíjense que yo estaba revisando su ley local. Y hace un momento le comentaba a la comisionada Doñita, y les estaba revisando su capítulo 2, donde habla de los principios generales de datos personales, y haciendo una comparación con la ley general y mi ley local, estaba viendo que los de ustedes no marcan nada más, son del artículo 8 al 13, pero no los marca de forma específica. Entonces hace rato que platicábamos, les decía, les voy a decir que voy a promover, que les voy a decir que hay que reformar la ley, pero no, pues tienen la ley general, en la cual ustedes saben que por tema de orden constitucional pues nos toca seguir, ¿no? Entonces, pero sí haría una falta una reforma a la ley donde se establecían los principios tal cual. Licitud, primero de los principios, ¿no? Todo tratamiento de datos personales debe de estar apegado a la ley, a las normas, desde luego a la legislación mexicana, pero también tenemos instrumentos de derecho internacional. Como ustedes lo saben, ese convenio 108 que también nos obliga a cumplir como Estado mexicano. Hacer uso de los datos personales respetando siempre la ley desde el momento de su obtención. Eso es importante, ¿no? Acuérdense, la base legal fundamental y primordial. Primero de los principios. Segundo, finalidad. ¿Cuál es el fin? ¿No? Este principio básico que exige que los datos sean recabados para fines determinados, explícitos, legítimos y determinados. Entonces aquí es donde nos vamos a la parte del aviso de privacidad. Como ustedes lo saben, en el aviso de privacidad se debe establecer cuál es la finalidad, cómo van a ser tratados, cuáles son los fines del tratamiento de sus datos personales, ¿no? Limitar el tratamiento de la información personal al cumplimiento de las finalidades previamente consentidas por el titular. Segunda regla del juego. Tercera, lealtad. Para mí, uno de los principios más importantes, ¿no? Estamos hablando de una actitud honesta, de una actitud abierta, desde luego, desde los responsables de los datos personales. ¿De qué forma se van a tratar? Desde el momento de su obtención, ¿no? Que no se obtengan por medios engañosos, fraudulentos, obtener sus datos personales, y desde luego el tratamiento, ¿no? Que no genere un efecto negativo, injustificado para el respeto del titular de dichos datos. Privilegiar siempre el interés del titular y la expectativa razonable de la privacidad. Como les decía, para mí uno de los principios más importantes, porque estamos hablando de un tema también de honestidad propia. Consentimiento. Todos los principios son importantes, pero este creo que es el más importante, ¿no? Como todos sabemos, necesitamos un consentimiento para la utilización, el tratamiento que se va a hacer de los datos personales. Como regla general, los datos solo podrán ser tratados con el consentimiento del titular. La manifestación de la voluntad
del titular, que debe ser libre, informada y específica, ¿no? Obtener ese consentimiento autorizado de la ley para el tratamiento de los datos personales. Pero también saben que la ley pues marca excepciones, ¿no? Entonces es necesario el consentimiento, pero también tenemos ciertas excepciones de conformidad a lo que establece el artículo 22 de la Ley General. Entonces, ¿de cuándo estamos hablando de estas excepciones? Vienen, en la ley vienen 10, yo solo marco algunas, en las cuales menciono esa transferencia que se realiza entre los responsables, ¿no? Que sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de sus facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad del motivo del tratamiento. Una orden judicial, una resolución, un mandato de autoridad competente. El reconocimiento o la defensa de derechos de un titular ante alguna competencia. Cuando los datos personales se requiere ejercer un derecho o cumplir con las obligaciones de una resolución judicial. Emergencia potencial, estamos hablando de un daño del individuo o en sus bienes. Asistencia sanitaria y desde luego que el titular de los datos sea reportado como desaparecido. Temas delicados que, como hace rato lo comentaba el comisionado Francisco, estamos hablando de nuevas tecnologías, entonces estamos hablando de un tema delicado. Hoy en día tenemos más desaparecidas que nunca, ¿no? Un tema que tenemos, por lo menos en mi estado, delicado. Estamos impulsando, que también aquí fue impulsado por los comisionados de esta mesa, los derechos digitales, la ley Olimpia. En mi estado estamos trabajando muy duro en esto porque tenemos un caso de mujeres desaparecidas muy alto. Nos está costando mucho, pero justamente esa es la parte. No se quería legislar porque los diputados de mi estado mencionaban que era una violación a los datos personales si ellos se metían a atacar este tema. Fue un tema complicado y está siendo un tema complicado porque realmente nunca les han interesado los datos personales, pero ahora que se está impulsando una ley con estas características de derechos digitales, de protección, ha sido un tema que nos ha costado mucho, pero ahí vamos. Otro principio, calidad. Mantener los datos personales actualizados y correctos. Necesitamos esas bases de datos que contenga datos ciertos, exactos, adecuados, actualizados para los fines que fueron recabados, ¿no? Desde luego estamos hablando también de que los datos deben ser necesarios y de conformidad con la finalidad para la que fueron establecidos. Proporcionalidad. Datos apropiados, indispensables y no excesivos. No pidan de más datos, si no van a ser necesarios para el fin, para la finalidad, no pidan datos de más, no se compliquen también ese tema, ¿no? Usar los datos personales que resulten estrictamente necesarios para cumplir con las finalidades para los que fueron recabados. Solo se podrán tratar aquellos datos personales necesarios, adecuados, relevantes en relación con la finalidad. La regla número 7, información. Siempre, como ustedes saben, siempre le tenemos que hacer saber al titular cuáles van a ser sus datos recabados y desde luego el tratamiento que van a llevar. Estamos hablando de que es la esencia para garantizar que los datos de las personas no utilicen de manera inesperada. Poner a disposición desde luego el aviso de privacidad, de tal manera que el titular pueda saber y conocer de qué forma van a ser tratados estos datos personales y cómo podrán ejercer sus derechos ARCO. Este principio obliga desde luego a que el responsable del tratamiento a establecer todo tipo de medidas de seguridad que garanticen el correcto entendimiento por parte del interesado de todo lo relativo al tratamiento de sus datos personales. ¿Qué se pretende con esto? ¿Qué, cómo, quién y cuánto tiempo serán tratados nuestros datos personales, ¿no? Estamos hablando con esto de informar qué datos se están tratando, cómo se están tratando tales datos, quién o quiénes están tratando dichos datos y cuánto tiempo serán tratados estos datos personales. Y el último de los principios, responsabilidad. El responsable tiene su obligación de velar y de responder por el tratamiento de los datos personales que haga, es decir, rendir cuentas al titular
en caso de que surja alguna parte de incumplimiento con relación a la protección de sus datos personales. El responsable está obligado a implementar aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento ante el titular como autoridad garante. Y de forma muy general, porque ahorita se los va a platicar el comisionado Javier Martínez Cruz, los deberes. Estamos hablando de dos deberes de conformidad con la ley, ¿no? Seguridad y confidencialidad. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de medidas de seguridad, ¿no? Estamos hablando administrativas, técnicas y físicas. Pero también estamos hablando de otras medidas: la pseudonimización, ese reemplazo de cambios de información por seudónimos, la limitación del acceso a personas no autorizadas, el propio cifrado de los datos personales que pueden ser medidos de forma adecuada, establecer ciertos niveles de acceso, desde luego programas de conciencia con los propios empleados del uso y seguridad de los datos. Razones por las que se apuesta por la seguridad de los datos personales: estamos más conectados que nunca en la red, el valor de los datos personales cada vez es mayor y la información, desde luego, es poder. Es por eso que necesitamos cuidar nuestros datos personales. Niveles de seguridad: básico, medio y alto. ¿Esto sí lo vieron ya en el curso, en el diplomado? ¿Sí? Bueno, ¿y qué tipo de nivel tienen en sus tratamientos? ¿Qué utilizan? Sus medidas de seguridad. Alto, en mi caso es alto. ¿Por qué es alto? Porque nosotros es una administración del patrimonio de la beneficencia pública y trabajamos en apoyo a las personas vulnerables en cuestión del tema de salud. Entonces nosotros tenemos en nuestros expedientes dictámenes de certificados médicos y cuestión ahí de la tipo de sangre y todo eso, lo que en un caso lo catalogamos como alto. Es correcto, alto porque estamos hablando de ciertos datos que tienen que ver desde luego con salud, datos biométricos, datos genéticos y desde luego que tienen que ver con la vida, sexualidad. Estamos hablando de datos de un carácter más sensible, ¿no? Y desde luego, como lo decía, con temas también que vienen que ver con salud, que es un tema muy delicado. Entonces, muy bien, un tema de salud, por ejemplo, alto. Medio, ¿quién me dice? ¿Qué estamos haciendo con un tema de medidas de seguridad media? ¿Quién? Estamos hablando de aplicaciones relativas a la Comisión de Infracciones Administrativas, Penales, Hacienda Pública, Seguros Financieros, datos patrimoniales. ¿Nadie? Y desde luego el básico, medidas de seguridad, cuya aplicación es de obligatoriedad en todos los sistemas en nuestras bases de datos. Y el deber de confidencialidad, ¿no? Exige que los datos sean solamente conocidos por aquellas personas que estén autorizadas para ello. Ustedes saben, como responsables, justamente es eso, ¿no? Tienen una responsabilidad muy grande en el tratamiento de los datos personales. Pero también, no solo en su encargo, también cuando salen de su encargo, ¿no? Deben de continuar con ese deber de secrecía, aun y cuando ya no sean esos responsables que, aunque finalice esa relación laboral, se tiene que cumplir con ese deber de secrecía en el cuidado de datos personales. Miren, yo les había puesto esta parte de sanciones, que la voy a saltar, para llegar a la última gráfica. Consecuencias. Aunque ahorita se los van a... aunque ahorita se los van a platicar de otro tipo, para mí este tipo de consecuencias, aparte desde luego que la ley establece medios de apremio y sanciones por el incumplimiento de lo inadecuado tratamiento de datos personales, pero estas consecuencias también son importantes, ¿no? La fuga o el mal uso de los datos personales, ¿no? Esta es una consecuencia. Afectación económica como consecuencia de multas y compensación por los daños causados. Se incrementa el nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía, que creo que eso es también muy importante, ustedes como sujetos obligados. Si se toman pocas medidas de seguridad, desde luego también es otro tema, ¿no? Hay violaciones, hay accesos ilegales que traen consecuencias jurídicas también aplicables.
el fácil acceso, entonces necesitamos tener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas, en las cuales se cuida esa divulgación ilegal o no autorizada, la pérdida, la destrucción, la alteración o el daño que pueden sufrir los datos personales y desde luego las interferencias ilegales del derecho a la privacidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Te juro que no era para presión, tú puedes hacer una tranquilamente. Pero efectivamente, todo lo que nos dijo ahorita la comisionada Reina tiene mucho sentido. Las reglas del juego que ponemos como oficiales de protección de datos personales, tenemos que ponerlas sobre la mesa antes de empezar el tratamiento de los datos. Y pues sí, una consecuencia, yo creo que más allá de las afectaciones económicas que podríamos llegar a tener como oficiales de protección de datos personales, es la desconfianza que creamos con aquellos que nos brindan los datos personales. Y que si una vez ya no los dieron y desafortunadamente fueron vulnerados, entonces van a tener una desconfianza posterior, que es lo que va creando esta falta de confianza en las instituciones que tanto nos hace falta recuperar como Estado y en lo particular como personas, ¿no? Antes la confianza era te dejo la puerta abierta y actualmente tengo que poner doble llave porque si no entran a mi casa y se llevan mis cosas. Entonces, sí, el tratamiento de datos personales sí lleva más allá de reglas, lleva esta cuestión de deberes de responsabilidad al tratar los datos. Pasaremos entonces con el comisionado Javier, que nos va a empezar a hablar sobre los deberes que debemos seguir en estas reglas, recordando igual que tenemos una duración de 15 minutos. Esperemos que podamos a meternos ahí en 60 diapositivas, es de pasar 3 por minuto. Ok, claro que sí. Deseo el uso de la palabra. Gracias. A ver, bueno, primero, antes que nada, agradecer de verdad que esté en esta etapa de conclusión. Tuve la oportunidad de venir en agosto cuando se inauguró. Pensé que no me iban a tomar la palabra. Yo me acuerdo que la importancia, les decía lo que veía venir para la figura del oficial de datos personales en México, delegado de protección de datos personales en Europa. Pero cuando los provoqué no pensé que de verdad sí se animaran. Y ahorita me sorprende la cantidad de personas que vamos a tener especialistas en datos. Y lo celebro porque de agosto a hoy diciembre les quiero dar la noticia de que de verdad los que están concluyendo hicieron una buena elección. El próximo año nos enteramos en octubre en Albania que México va a ser la sede de la Internacional de Datos. A principios de octubre van a venir más de 80 países, van a venir más de 140 autoridades de todo el mundo, pero lo más importante, vienen todas las empresas de las tecnologías de la información transnacionales que están teniendo relación comercial con Europa. Y yo lo que comentaba hace rato el presidente Francisco, que hay oportunidades, van a pelear por ustedes en su estado como sujetos obligados, pero les puedo asegurar que se van a pelear por ustedes en el ámbito particular y en el ámbito nacional, porque no tenemos, la verdad, estas figuras. Y de Europa viene gente, que tuvimos la oportunidad, ahora que estuvimos en Sevilla, se nos acercaron algunas empresas que tienen sedes aquí en México y decían, queremos especialistas que conozcan la normatividad de México, porque nosotros no la conocemos y es la que les aplica a ellos estando precisamente en México. Nos ofrecían que los asesoráramos, obviamente por nuestra condición de comisionados no podemos aceptar eso, qué pena, pero creo que se los ofrecemos a ustedes, tómenlo porque de verdad van a caminar algo que nadie ha logrado y se los puedo asegurar. Sí hay gente que ha tomado, hay otros cursos que se han tomado en materia de la Universidad de Guadalajara, la misma UNAM, la FES Acatlán está dando un curso, pero creo que tanto que tuve oportunidad de conocerlo, que me lo comentaba en su momento Juan, que se estaba formando, era con un enfoque profesionalizante, precisamente que les diera las capacidades para que ustedes pudieran poner en práctica cómo se tienen que atender los principios, cómo se tienen que atender las medidas de seguridad, y creo que es algo que no se conoce y aplica tanto en el sector público como en el sector privado. Y bien lo comentaba hace rato la comisionada Reina, de verdad,
eso que empezamos a visualizar en agosto es una realidad ahorita. La ley Olimpia en ese momento, si no me equivoco, llevábamos solamente 7 estados, ahorita van 16 estados. Se acaba de reformar la Ley General de un acceso libre de violencia para las mujeres en la Cámara de Diputados, se turnó a la Cámara de Senadores. Están atacando el tema de que se esté violentando la privacidad, se esté violentando la protección de datos personales, pero están viéndolo como una cuestión de delito, cuando la bondad y la efectividad está en atacar la etapa preventiva y la etapa disuasiva. Entonces, como ellos no saben cómo atacar esa etapa, ustedes sí, los formaron para decirles que antes que esperar que haya una víctima, que no va a haber otra Abril, que fue vulnerado sus datos personales, hay que atender la vulneración desde antes. Entonces, yo celebro mucho esto, porque van a tener la oportunidad de poder ver cómo estas empresas van a venirlos a buscar y ojalá puedan atender esta oportunidad. Y bueno, como compensación también tomaron ese reto. Miren, de verdad revisen, si tienen oportunidad revisen el segundo taller de protección de datos personales que dio el INAI. Bueno, sé que se dio precisamente cuando yo estaba en Albania, no tuve oportunidad de asistir, pero sí vi con preocupación lo que les dieron en ese taller. Y particularmente lo que tenía que ver con el sistema de gestión de seguridad. Un sistema de gestión de seguridad que de verdad es un fusil de lo que en 2010 se hizo para el tema de protección de datos personales en manos de particulares. Es un sistema de gestión que es una copia del ISO 27001, mala, además, mala, porque ni siquiera saben que es un sistema de gestión de seguridad. La persona que lo dio, le preguntaron si tenía idea o con qué ISO se relacionaba, pues porque no estudió, porque era muy fácil decir la 27001. Sí, pero es un sistema de gestión de seguridad de información, no de seguridad de datos. Y la diferencia entre uno y otro era presente en la respuesta que ahorita le dieron a la comisionada Reina, cuando preguntaron qué tipo de tratamiento estaban dando o cuándo se aplicaba una medida de seguridad de tipo alto, medio o básico. Pues depende del tratamiento, como bien lo han dicho. Entonces, ustedes están viviendo con datos y tratamiento de datos personales que no son lineales. Hay datos de tipo biométrico, hay datos en salud, hay datos de tipo financiero, hay datos de tipo administrativo. Y cada dato y cada circunstancia en particular guarda un reto. Como institución, ¿sí? Y aquí se ha dicho muy bien, la palabra no es en qué base de datos tengo, cuáles archivos, no, es qué tipo de tratamiento se está dando. ¿Qué está haciendo con la información? Y esa es creo que la clave de lo que bien han dicho ustedes. Entonces, yo lo que les vengo a dejar como compensación a que tomaron este reto, les voy a dejar el sistema de gestión de seguridad como lo hemos desarrollado bueno, digamos en la comisión que hoy abandera la comisionada Reina, lo ha tomado la comisionada Yoli y creo que les ha servido mucho. Pero ese mismo sistema lo pueden llevar, si así deciden trabajar en la iniciativa privada, ¿sí? Llevarlo como una propuesta que ustedes pueden desarrollar, que pueden presentar como una ventaja comparativa para que los contraten, ¿sí? Van a ver ustedes que parece muy complicado, pero si siguen cada una de las etapas va a ser muy fácil atender. Y bueno, para ajustarme a mi tiempo, rápidamente, miren, para que entiendan el contexto en el que están. Esta máxima aplica para todos. Nadie puede estar frente a una norma y no gozar a plenitud de sus derechos. De verdad, yo estoy preocupado cuando escucho todavía en algunos foros, precisamente en este taller o segundo taller de protección de datos personales, que todavía estén debatiendo o diciendo que si la portabilidad de datos es un derecho o es una modalidad de acceso a datos. Señores, si dice el título 3º de la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados, que son derechos para la protección de los datos personales, y hay un capítulo 3º que se llama portabilidad de datos, eso es un derecho. Entonces, no les vengan a engañar que, por favor, en la plataforma solamente se puede hacer acceso a la protección de datos personales. No. El artículo 57 habla de una transmisión de datos personales en formato electrónico comúnmente utilizado y estructurado. Y si hoy una persona quiere hacer vía electrónica que se transmita o que se transfiera su expediente clínico para que de un hospital donde se está siguiendo un tratamiento
en cáncer y quiere cambiar a otro, no tiene por qué empezar los estudios de cero. Que tome sus estudios, que retome su tratamiento y que siga. Una persona que está atendiendo de diabetes, resulta que ahora tiene que volverles a hacer los estudios para estarlos medicando. Las personas se están muriendo. ¿Por qué tenemos que empezar de cero si ya hay una serie de estudios? Pues eso es lo importante. Vamos, transmíteme por favor mi expediente clínico para seguir mi tratamiento en otro hospital. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, quiero salvar mi vida. Entonces, de verdad, la portabilidad de datos puede marcar la diferencia en estar vivos o en estar muertos, en seguir estudiando y poderme cambiar de una escuela y no empezar de cero. Eso es, de verdad, si nosotros hacemos portabilidad de datos, vamos a quitarnos la corrupción en la burocracia, vamos a quitarnos el estar en contacto, estar perdiendo el tiempo. La tecnología debe servir para hacer mejor la vida. Pero bueno, miren, creo que no hemos entendido en qué contexto estamos. Nos enseñaron que había una revolución industrial, no es cierto, hay 4 revoluciones industriales. La primera, mediados del siglo XVII, tuvieron que hacer estas innovaciones tecnológicas, países que tuvieron que marcar la pauta. Inglaterra, ¿sí? Entró en crisis el principal energético, que en ese momento, siglo XV, siglo XVII, era básicamente la madera. Se necesitó un nuevo energético que se llama carbón mineral, pero para sacarlo hay que crear y crear la máquina de oro. Tuvieron que pasar 100 años y vino la segunda revolución. Entra en crisis el carbón mineral, surge un nuevo energético que se llama el petróleo, surge la innovación tecnológica que se llama el motor de combustión interna, surgen nuevos autores, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Inglaterra, son los nuevos actores. Cambios sociales, económicos, ¿sí? y tecnológicos. Así se hacen revoluciones industriales. Pero ya vieron cuál es el parámetro en común. Cada 100 años. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que pasar otros 100 años para que se dé la tercera revolución industrial. Mediados del siglo XX, ¿sí? Nuevos actores, Japón, Unión Europea, Estados Unidos y el nuevo energético, ¿sí? La energía atómica, los microprocesadores, el internet, los ordenadores, ¿sí? Y parece que tendríamos que esperar otros 100 años, es decir, 2060, para hablar de la cuarta revolución industrial. Mentira. La cuarta revolución industrial ya está y la estamos viviendo ahorita. ¿Por qué razón? Porque lo que hoy tenemos enfrente se llaman sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, la nube, fábricas inteligentes. Y eso nos ha llevado a retos. Entonces, esta es la historia de la humanidad. Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de que hoy sentaron a Facebook, a Google, ¿sí? Y les leyeron la cartilla, porque no van a permitir otro escándalo de Cambridge Analytica. Entonces, el presidente de Facebook, ¿sí? Que fue el primero que se sentó con el presidente de la República, quiere venir a México y ver cómo hace para conseguir esos expertos que le ayuden, porque las multas que está pagando no las quiere pagar y quiere especialistas en datos personales. Pero en Europa se decía, en Albania, y dieron una nueva denominación que ustedes están transitando a eso, los famosos híbridos de la protección de los datos personales. ¿Quién es un híbrido de la protección de los datos personales? Una persona que maneja, ¿sí? El derecho, la normatividad y los derechos humanos, y una persona que también maneja la parte de las tecnologías. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene que entender que los algoritmos, ¿sí? Que son un desarrollo matemático, tiene que tener una limitante. No por buscar el óptimo de Pareto voy a violentar la dignidad de las personas. Y si eso no lo entienden los desarrolladores con sus tecnologías, sus innovaciones, que justifican que por comunicarnos vamos a agradecerles que violenten nuestros datos personales, los van a desaparecer de nuevo. Entonces, el reto es lo que ustedes están empezando a caminar, porque si no, se va a cumplir lo que dijo precisamente este filósofo surcoreano, el panóptico digital, ¿sí? Hoy ya lo vimos con la ley Olimpia, ¿sí? No se justifica que en el afán de esta libertad de autodeterminación se esté violentando la dignidad de las personas. Tu derecho a estar subiendo información se limita cuando estás subiendo información que no te pertenece, y más sin la autorización, o más información
que violente la dignidad de las personas. En un país donde estamos viviendo una ola masiva de feminicidios, de ataque a las mujeres, y que todavía haya cobardes que estén, ¿sí?, violentando la dignidad de las mujeres, porque parece que en este país, si es el hombre, se debe de estar festejando, si es la mujer, entonces entra en una situación de desprestigio social, ¿no? ¿Sí? Creo que se nos olvida que venimos de una mujer, amamos a una mujer y tenemos hijas. Entonces creo que ese debe ser el parámetro. Entonces, lo que nos dicen ellos es que no se vale, los derechos humanos se respetan hasta en las tecnologías de la información. Y estos, bien lo decían hace rato, tecnología es poder. Algunos lo utilizan para cuestiones de tipo económica y han creado imperios como como Microsoft y Google, pero otros han utilizado la información para hacer respetar derechos humanos. Creo que el equilibrio y cómo se utiliza esta información y los datos, vamos a entenderlo. Lo que preocupa es lo que dice Michael Sandel. ¿Qué dice Michael Sandel? Ojo, estamos transitando a una sociedad de mercado, a todo le queremos poner precio. Y entonces aquí tiene derecho a justicia, ¿sí?, el que tiene el poder para sobornar a un juez, para reclasificar, ¿sí?, una denuncia. Y entonces la persona que dice temo por mi vida, pues resulta que no se le creyó las consecuencias y nos debe dar pena a todos, ¿sí?, que hay una persona que no fuimos capaces de protegerlo ni como sociedad ni como Estado. Y más grave, lo que acaba de pasar a principios de semana en el Estado de México. Una profesora dentro de la universidad, en su área de trabajo, que la expareja pueda tener esa oportunidad de hacerlo y no pasa nada, todavía se fue a comer pizza. No sé, estamos mal. Pero bueno, pero creo que esto es lo que dice precisamente Michael Sandel. Mucho cuidado, estamos transitando y no debe de ser eso. Tanto vale el derecho de los muchos y se puede justificar que quieran buscar una utilidad económica, pero no a costa, ¿sí?, de violentar, así sea de una persona, sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo podemos como país salir a decir que somos un país democrático de Estado de Derecho si estamos fallando muchas de las veces, ya no solamente con ciertos grupos, con los más vulnerables, llámense mujeres, llámense niños, llámense personas adultas mayores o personas con discapacidad. Y lo que él nos dice, tenemos que regresar a lo que nos dio vida como sociedad. Por eso el mensaje que mandaron a estos grandes desarrolladores es de que no nos interesa si el destino de la sociedad tiene que ser más limitado en desarrollos tecnológicos para que respeten la dignidad humana. Estamos de acuerdo, porque si no, esas películas de ciencia ficción de que los robots, la inteligencia artificial decidía qué es bueno y qué es malo para una sociedad, pues obviamente no se puede manejar con números fríos ni con el óptimo de Pareto, se debe manejar con el factible de Pareto. Entonces, voy a pasar esta parte. Esta es la realidad, lo que estamos viviendo. Hay dos fuerzas que están en juego, la regionalización y la globalización. La globalización son las transnacionales, es Facebook, Microsoft, que solamente buscan la utilidad económica. La regionalización es como se están organizando los países. En Europa, la Unión Europea. En el Pacífico, los tigres asiáticos y la cuenca del Pacífico. En México, Estados Unidos y Canadá, el famoso Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, ¿sí?, y que tiene una razón de verdad. Por eso yo celebro que ustedes hayan decidido esto. Nosotros vamos a aprovechar, México va a poder aprovechar el TEMEC espléndidamente. ¿Por qué? Porque Canadá y Estados Unidos no tienen normatividad de datos personales. Europa tiene relación comercial con América del Norte. Pero si Estados Unidos quiere seguir teniendo esta relación comercial con Europa, va a tener que venir y traer sus empresas de tratamiento masivo de datos personales a México. Porque México pertenece al Convenio 108 y no a Estados Unidos. Entonces, lo mismo. Esas empresas van a tener que venir acá y nos vamos a poder dar el lujo de decir, ¿sí?, que no vamos a tener que irnos a Estados Unidos ni a Canadá para trabajar. Aquí va a venir la fuerza de trabajo. Ese es el contexto y ese es el diseño que se está dando a nivel internacional. Aprovechemos esto. Tratamiento de datos personales, la palabra bien se ha dicho, es un tratamiento, no es en qué bases, en qué archivos se tiene. Y si no entendemos que el paradigma cambió y que se llama, hoy tenemos que adelantarnos y no reaccionar, porque si no,
No entendemos esto, ¿eh? Todos pensamos que nos regalan y que padre Facebook, que padre Google, que padre las redes, que no nos cobran nada. Pues no nos cobran nada porque el producto somos nosotros, ¿sí? Estamos entregando nuestros datos y los estamos entregando de una manera que ni siquiera sabemos cobrar. Trazabilidad del dato, me voy muy rápido porque lo que quiero es dejarles esta parte de los deberes, que es lo que les voy a dejar. Miren, el deber es uno, la seguridad. Las garantías y las finalidades es precisamente los otros tres: integridad, ¿sí?, confidencialidad. ¿Por qué razón? Porque funciona así, así nos lo dice la ley general. Este fue el sistema que les presentó el INAI. Esto está superado. Desde el 2015 que lo presentaron a los particulares, y a los particulares les sirvió, porque se llama Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Y lo que hoy pedimos es un sistema de seguridad de los datos personales que funciona así. Por un lado, precisamente los 8 deberes, los 8 principios, y debe de ser como un sistema complejo que permita adaptarse al tratamiento del tipo de dato, de modo tal que el dato vaya marcando la pauta de cómo se desarrolla. Y los especialistas de la ley comentada lo han dicho, es un sistema complejo, no es un sistema lineal. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder hacer acciones preventivas, acciones correctivas, evaluación de impacto, diagnóstico de riesgo, análisis de brecha, ¿sí? Puede parecer muy complicado, pero cada dato marca un reto. No es lo mismo una dirección, un dato biométrico, ¿sí?, un dato de salud, datos de menores, todos guardan un reto. Es la relatividad de los datos. Las medidas se van ajustando a partir de las necesidades. ¿Qué es lo que plantea un sistema complejo? Y lo dicen internacionales, que nos dice que el sistema funciona así. Yo lo que les propongo y me comprometo a entregarles el desarrollo de cada una de las etapas, diciéndoles cómo se tienen que ir participando, de modo tal que sea algo que puedan incorporarse dentro de lo que obtuvieron en este diplomado, para que cada uno de ustedes, ¿sí?, lo pueda desarrollar a partir de sus necesidades y también lo pueda ofertar, porque esto, ¿sí?, digo, ha sido parte del sistema y es parte, obviamente, que va a servirles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es de que creo que te vamos a tomar la palabra en la cuestión de que nos apoyes a todos los diplomantes que el día de hoy terminan con el sistema de seguridad de los datos personales. Si bien es cierto, actualmente están en alguna unidad de transparencia, como bien lo dijiste, en algún momento vamos a tener que estar en la iniciativa privada con todos los datos que se manejan. Y yo les decía, en algún momento tuve la oportunidad de estar en Pinotepa en esta semana, y les decía, si vamos al médico, el médico maneja datos personales. Si vamos a cualquier tienda departamental, con tal de tener puntos, damos nuestros datos personales y no sabemos qué va a pasar con ellos. Entonces, si nosotros tan fácil regalamos los datos, pues hay que checar bien qué es lo que vamos a pasar con nuestros datos y más allá, con nuestro trabajo. Ustedes pueden vender en este momento lo que ustedes han tomado con el diplomado. Ustedes tienen una herramienta llamada conocimiento que nos va a ayudar a proteger nuestros datos personales con las nuevas reformas que vienen y más aún con el convenio 108 que firmó México en su momento. Cedemos el uso de la palabra entonces a nuestra comisionada Yali García Álvarez, quien nos va a dar algunos ejemplos sobre lo que hemos hablado de las responsabilidades que tenemos y la consecuencia del mal uso de los datos personales. Gracias, doñita. Primero, por la invitación, por permitirme estar el día de hoy aquí y compartir con ustedes parte de lo que ha sido la experiencia en Veracruz. Primero, y un poco para cerrar el tema del sistema de gestión, yo quisiera decirles que nosotros pusimos en marcha cómo implementar el sistema de gestión. Como bien saben ustedes, no hay un parámetro, no hay reglas, el propio INAI no tiene idea y no ha trabajado cómo hacer el sistema de gestión. Gracias a las pláticas que hemos tenido durante mucho tiempo y a la amistad con el maestro Javier,
Nosotros, la verdad es que tomamos muchas ideas de lo que él proponía desde la Comisión de Datos para hacer el sistema de gestión e iniciamos haciendo nuestro sistema. Sin embargo, nos dimos cuenta que era un sistema muy complejo para que la mayoría de los sujetos obligados lo pudieran cumplir. Entonces hicimos una versión más light y en la página del IBAI ustedes pueden entrar y tenemos una guía, digamos, de los pasos que ustedes pudieran seguir para hacer su sistema de gestión. Entonces, si les es de utilidad, pueden entrar a la página del instituto y ver esta guía para la elaboración del sistema de gestión, que creo que pudiera apoyarlos un poco. Yo cuando platicamos de la mesa les decía que iba a traer algunos ejemplos, porque a veces está muy bien que veamos los principios, los deberes y cómo hacemos, pero cuando nos llega una denuncia, cuando hay una vulneración, entonces no sabemos cómo seguir el procedimiento, no sabemos qué pasos tenemos que hacer. Yo les voy a platicar algunos asuntos que llegaron al Instituto de Veracruz, que ha sido de los primeros institutos que empezó a resolver denuncias. Le comentaba a la comisionada que la presentación se las dejo y que pues para que ustedes puedan consultar los datos y no tengan que estar tomando notas. Bien, primero llegaron unos servidores públicos de la Secretaría de Salud que pertenecían a un sindicato y señalaron que el SAT les estaba diciendo que ellos tenían doble patrón. Tenían que hacer su declaración patrimonial y su declaración, ante el SAT y la fiscal, y cuando la hicieron resulta que aparecía que tenían que pagar muchos impuestos porque tenían doble patrón. Ellos dicen: yo nunca he sido empleado de otra empresa que no sea la Secretaría de Salud. Entonces alguien transfirió mis datos a esas empresas y nos pedían que primero analizáramos si se había dado el delito de robo de identidad, que estudiáramos a esas empresas porque tenían sus datos y además a la Secretaría de Salud porque había dado sus datos. Nosotros hicimos en principio una decisión. El instituto no puede conocer de delitos, eso le toca a la fiscalía y le mandamos a la fiscalía para que ella estudiara la parte que tuviera que ver con ese delito. Después la parte de las empresas y el SAT tampoco la podemos ver nosotros, es competencia del INAI, escindimos y lo mandamos al INAI. Y la otra parte que ya tenía que ver con Secretaría de Salud, entonces nosotros entramos a estudiar, presentamos le corrimos traslado a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud nos contesta. Cuando estaba corriendo el plazo para contestar, la persona, que era una persona que había presentado la denuncia, se presenta y dice: me vengo a desistir porque fíjense ustedes que ya el sindicato me dijo que nos va a arreglar el asunto, entonces yo ya no quiero seguir con esto. ¿Qué hicimos como pleno? Dijimos que los órganos garantes podemos iniciar estas investigaciones de manera oficiosa y como había indicios de vulneración, pues qué pena que hubieran desistimiento, nosotros no seguíamos, no era necesario el accionar de él y seguimos con la investigación. Una vez que notificamos ese acuerdo que seguíamos con la investigación, nos llegaron más de 1.500 denuncias de igual número de trabajadores de salud por las mismas razones. Iniciamos el proceso de investigación para ver si, de acuerdo a lo que nos contestaban, Salud lo que contestó: no soy el único que tiene datos, también Finanzas, porque la nómina se genera a través de un programa que pasa por Finanzas, entonces también investiguen a Finanzas porque ellos pudieron haber sido. Y entonces iniciamos el proceso de investigación, hicimos la verificación in situ y encontramos que en la Secretaría de Salud, la habitación donde estaba la nómina, pues las PCs donde estaba la información, las PCs estaban desarmadas, estaban los servidores abiertos, no había un protocolo de acceso a esa habitación, cualquiera podía entrar, desde la de la limpieza hasta cualquier persona podía entrar. Esto es, no había ninguna medida de seguridad, no había software, no había hardware, no había nada, no había servidores, porque de hecho toda la información la tenían en 3 PCs, porque no tenían ningún lugar donde almacenar tal cantidad de información. Cuando hicimos la verificación en Finanzas, vimos que Finanzas, realmente la información para generar los FDIs no pasa por manos humanas. La parte de salud captura la información, la mandan a través de un programa que pasa por los servidores de Finanzas, genera los FDIs y los regresa.
Entonces vimos que esos servidores, ese programa sí tenía las medidas de seguridad para impedir que alguien pudiera intervenir, hackear esa información, entrar donde están los servidores, donde se resguarda la información o pasa. Hay todo un protocolo de acceso, hay quien puede entrar que está establecido a través de claves para el acceso. Entonces determinamos que por el lado de finanzas no había esa vulneración. Las vulneraciones o las posibles vulneraciones pudieron haberse dado solo del lado de la Secretaría de Salud. Entonces dijimos, están acreditadas las vulneraciones a las medidas de seguridad de estos datos personales a través del Departamento de Sistematización de Pagos de la Secretaría de Salud, que era el responsable de implementar todas esas medidas para resguardar la información de la nómina. Lo que nosotros ordenamos era una serie de medidas que ellos tenían que tomar durante pues mucho tiempo, porque pues había desde que presupuestar los servidores, presupuestar el hardware, el software que pudiera resguardar esto, y evidentemente dimos vista al órgano interno de control. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues ya conforme a lo que nos platicó la comisionada, pues hubo principios y deberes que se vulneraron, como el de licitud, responsabilidad, seguridad y confidencialidad, y las consecuencias que se daban aquí era que, bueno, pues cuando no está protegida la información es muy fácil que se la pueda robar, que se puedan generar copias no autorizadas por personas que no tienen por qué tener acceso, que se puedan hackear la información. Pero fíjense ustedes, el órgano interno de control, que es el responsable de sancionar, dijo que el servidor público no tuvo responsabilidad en el procedimiento, porque él había hecho las gestiones necesarias para pedir que se compraran todo lo necesario para que hubiera medidas de seguridad. Pero hasta ahí se quedó él, cuando nosotros considerábamos que si yo lo pedí, entonces la responsabilidad debía ser del quien no me lo compró. Y si el siguiente departamento que no me lo compró me dice es que no hay dinero, entonces la responsabilidad va escalando hasta llegar al Congreso del Estado, que no le da recursos a los sujetos obligados para que ustedes puedan tener esas medidas de seguridad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y le hemos dicho a nuestros sujetos, ustedes pidan en sus presupuestos todo lo que necesiten para tener esas medidas. Si no se las dan, si el Congreso no otorga recursos a los sujetos y tu sujeto, tu área, ustedes no tendrán responsabilidad. Pero si ustedes nunca lo han pedido, ustedes serán los responsables. Pero bueno, aquí la verdad es que la parte del procedimiento ya escapa del órgano garante, porque nosotros no podemos sancionarlos. Después tuvimos un asunto del Comité de Participación Ciudadana, que para empezar el primer lío era si era sujeto obligado o no, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un criterio más o menos uniforme entre todos los órganos garantes, que la Secretaría Ejecutiva del Sistema sí es un sujeto obligado para efectos de acceso. Pero nosotros dijimos que para datos, claro que el CPC es un sujeto obligado, porque recaba información, hace tratamiento de datos, y aquí quedó evidenciado porque al CPC se le ocurrió hacer una encuesta que aplicó en distintas dependencias, y esa encuesta te pedía datos. Y el problema que tenía es que el aviso de privacidad, nosotros habíamos ayudado al CPC a hacer un aviso de privacidad para su sistema de denuncias que abrieron, que podías hacer por la página, y se les hizo muy fácil pues poner el mismo aviso de privacidad de las denuncias. Entonces no había un aviso de privacidad que fuera correcto para esas encuestas que estaban aplicando, y nosotros les dijimos en la resolución que habían incumplido con tener un aviso de privacidad en específico para ese tratamiento de datos. Pero además, cuando fuimos a hacer la verificación in situ, resulta que las cajas con la información de las encuestas estaban en el piso, en un cuarto al que todo el mundo tenía acceso. Es decir, no había ninguna medida de seguridad para que resguardar esas encuestas en donde mucha gente de muchas dependencias había anotado datos personales. Entonces, no había medidas de seguridad, ni físicas, ni administrativas, ni técnicas, y para nosotros pues fue suficiente para dar vista al órgano interno de control de que había habido una vulneración. El órgano interno de control no nos ha avisado el término de ese procedimiento. Le hicimos ya un requerimiento y dijo, es que no ha acabado el procedimiento. Igual se vulneraron principios como información, finalidad, licitud, consentimiento, responsabilidad y seguridad, y pues las consecuencias es que pues puede haber un uso indebido de los datos de quienes lo pusieron en las encuestas para finalidades distintas.
como no hay medidas, pues se podían robar o extraviar todos esos datos que estaban en las encuestas o incluso hacerse transferencias no autorizadas. Tuvimos otra denuncia en el caso del DIF. Nosotros siempre hemos dicho que podemos hacerlas oficiosamente, pero fíjense ustedes que aquí nosotros capacitamos mucho a los medios de comunicación. Entonces la nueva directora del DIF sube fotos en un evento con niños en diciembre en una posada, pero son niños que están a resguardo en una casa de seguridad porque son niños que vienen de hogares con violencia, donde resguardas a la mamá y a los hijos porque el papá es violento. Y entonces ella llega recién nombrada como presidenta del DIF, hace una posada en esa casa y sube las fotos de los niños. Inmediatamente un medio de comunicación nos etiqueta diciendo: Ibai, la señora está subiendo fotos de niños, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Pues tomamos esa publicación, la certificamos y con ello dimos inicio a un procedimiento. Insisto, podemos hacerlo de manera oficiosa, pero para nosotros las redes sociales son un medio de comunicación entre las personas, los sujetos obligados y el IBAI, y lo tuvimos por recibido. No se cumplen con los requisitos de una denuncia formal, pero como lo podemos hacer de oficio, había indicios suficientes, iniciamos. Y ahí, cuando fuimos a hacer la verificación, resulta que la presidenta del DIF nos decía: miren, es que cuando yo llego, el gobierno del estado nos dice que todos tenemos que hacer una red social. Entonces a todos los secretarios de despacho y a todos los titulares nos ordenaron que creáramos redes sociales para esto que maneja una unidad, no la manejamos nosotros. Entonces van haciendo, ellos suben fotos, nosotros les mandamos fotos de todos los eventos y ellos las suben, pero yo no la manejo. Mi red es esta que tiene mi nombre, Juanita Pérez, y esta tiene completo el nombre, ¿no? La maestra Juanita Pérez de no sé qué, que no sé cuánto, y dice, pero realmente yo no la manejo. Y ahí nosotros le decíamos que pues era más grave porque incluso se estaban usando recursos públicos para manejar esto, que al final pues era la imagen de ellos, pero bueno, eso ya no es competencia nuestra. Lo que nosotros tuvimos es por acreditar la vulneración de datos, porque además de que se exhibieron a estos niños no había autorización de los padres para presentar las fotos de los niños, y pues se ordenaron medidas a adoptar para que se cuidaran estos datos, sobre todo por el interés superior de un menor, pero además de un menor que está en una condición de vulnerabilidad más fuerte que cualquier otro menor, ¿no? Y le dimos vista al órgano interno de control. Aquí nosotros dijimos, oye, se pone en riesgo el interés superior del menor, y bueno, también aquí el órgano interno de control no nos ha comunicado que ya concluyó y a quién sancionó, ¿no? Ahí, por ejemplo, después nosotros le dimos vista a Comunicación Social de Gobierno del Estado, que es el que maneja las redes de todos los secretarios y de todos los titulares de las dependencias, y le dijimos, oye, pues a nosotros nos está informando el DIF que ustedes las manejan, ustedes tienen que tener una serie de medidas, por favor acércate con nosotros para que los orienten. La consecuencia que vimos de inmediato fue que corrieron a quien manejaba las redes sociales, nada más, ¿no? Hoy ya el DIF, cuando sube fotos o cuando suben fotos de menores, ya hacen el borrado de rostros de los niños para que no se vean, ¿no? Pero bueno, hasta ahí quedó. Hay asuntos del INAI, ahora quiero comentarles, de particulares. ¿Por qué? Porque ustedes se están preparando para ser especialistas en protección de datos, y pues bien lo decimos, en algún momento pudieran trabajar o alguien pudiera preguntarles o acercarse al órgano garante o al sujeto obligado y decir, oye, ¿qué hago? Se trata de un despacho de cobranzas donde ya saben ustedes que es muy común que los bancos le entregan la cartera de morosos a un despacho, y entonces el despacho empieza a hacer gestiones en el domicilio de las personas. Entonces aquí el denunciante señala que por qué obtienen de manera ilegal sus datos, como es el domicilio. Dice, tú no puedes, por virtud del contrato de crédito que tengo yo con el banco no podía transferirles mis datos personales, y tú no tienes por qué tenerlos ni hacer uso de estos datos, ¿no? Entonces dice, ahora tú dices que eres que no eres responsable porque el responsable es el banco, a ti nada más te los dieron para cobrar, ¿no?
Ahí la resolución, el pleno del INAI, lo que determinó es que cuando estos despachos de cobranzas aceptan la cesión de derechos, adquieren la titularidad de los contratos y por tanto se está haciendo una transferencia de datos y sí son responsables del manejo de esos datos, no son nada más encargados porque ellos querían zafarse de esa responsabilidad, yo no tengo por qué tratarlos. Y lo que dijeron fue que el banco en ese aviso de privacidad no cumplía con señalar que se podían transferir a estos despachos, que podían cobrarles, y además tampoco se señalaba las razones sociales o la denominación de quien estaba haciendo la cobranza. Nada más llegaban y decían, es que tú le debes a tal banco, pero no se acreditaban ellos como responsables de qué iban a hacer o que ellos estaban manejando tus datos. Y aquí lo curioso es que solo le ordenaron que genere el aviso de privacidad correspondiente, de que ellos son ahora responsables de los datos y qué tratamiento les van a dar. Incluso no encontramos, aunque se dice que se puede abrir un procedimiento sancionador por la vulneración, no hay ningún procedimiento abierto donde se haya sancionado. También hay otro asunto de una empresa que emite recibos de nómina a nombre de una persona porque prestaron servicios. El denunciante dice, yo nunca presté ningún servicio, no sé por qué hay esos recibos de nómina, a mí nunca nadie me depositó ni me pagó nada, entonces solicita el aviso de privacidad o los datos de contacto del responsable para aclarar su situación, y la empresa lo que le dice es, yo no tengo ninguna información tuya. Fíjense ustedes, estas cosas están saliendo ahora normalmente cuando hacemos nuestras declaraciones fiscales, porque resulta que nuestros pagos de impuestos se elevan cuando tú cobras a más personas o cuando recibes recursos de otros, y es cuando están brincando estas transferencias, o que hay recibos que alguien está emitiendo a nuestro nombre y que aparece como que nos están pagando a nosotros. Ahí se determinó la imposición de diversas multas porque pues estaban incumpliendo con muchos principios. No había un aviso de privacidad que tuviera los elementos, no recabaron el consentimiento expreso y además estaban obstruyendo la posibilidad de verificar los actos de ellos. Y el INAI sancionó con distintas multas que se fueron a 234,000 pesos más o menos, ya sumándolas todas. Pero el problema subsiste porque si existe la posibilidad de que estén usando indebidamente mis datos personales, hay una copia no autorizada de bases de datos de quienes pagamos impuestos, de que somos contribuyentes, pues hay incluso pudiera darse hasta un daño patrimonial a mí. Y lo que resuelve el INAI es, sí, te multo porque hiciste mal, pero no se resuelve mi problema, porque yo sigo apareciendo en el SAT como que yo tengo ahí una irregularidad, porque esto aparecen cobros que realmente yo no hice, ¿no? Finalmente es un asunto de un condominio donde, como es muy común en todos lados, en el condominio cuando yo ya debo muchas mensualidades, pues ponen mi nombre en un lugar visible, el número de departamento y los adeudos. Y la persona que se queja dice, a mí me ponen en una situación de especial vulnerabilidad porque además yo soy defensora de derechos humanos y entonces ya todo el mundo sabe dónde vivo, me van a ubicar, ¿no? Entonces dice, y además yo nunca otorgué mi consentimiento para que pusieran mis datos personales ahí. Ahí el problema que señala el INAI es que no cumplieron con el deber de confidencialidad y que no acreditó haber puesto a disposición del aviso de privacidad donde se señalara que si tú no pagabas o no estabas al corriente con tus cuotas, pues estas se iban a hacer del conocimiento público. Entonces dice, pues no apegaste tu actuar como condominio a la ley de datos personales. Y el INAI lo sancionó con multas que pues en ese caso ascendieron a un poco más de 87,000 pesos. Y bueno, pues lo que aquí ella señalaba es que se estaba exponiendo su seguridad física a la hora de que se hacía visible que ella, que era una defensora de derechos humanos, vivía en ese fraccionamiento.
Yo con esto lo que quiero mostrarles es que a veces hay cuestiones de la vida común y corriente en la que cualquiera de nosotros puede quedar expuesto y que no estamos tomando en cuenta todos los principios, todos los deberes que la ley nos obliga a tener en cuenta, y que lo primero que tenemos nosotros que platicar cuando alguien nos pide orientación es que nuestro aviso de privacidad debe ir lo más completo que se pueda. Para cerrar, solo les digo que el Colegio de Notarios de Veracruz se acercó con nosotros porque ellos, de acuerdo a la ley del notariado, tienen un principio que cumplir de secrecía. No pueden decir nada de aquellas personas que van a su notaría a firmar algo. Pero resulta que las leyes para el lavado de dinero, las nuevas leyes fiscales, los obligan a que cuando una transacción se da en efectivo o rebasa cierto tipo o puede considerarse vulnerable, tienen que dar aviso a las autoridades sin la obligación de avisarle al cliente. Entonces el particular llega y dice, oye, yo voy a hacer una transacción aquí, y tú no le dices a él que vas a dar aviso a las autoridades. Entonces han estado dando aviso y los particulares hoy los están demandando a los notarios porque no cumplen con ese principio de secrecía. Y yo les decía a ellos que lo que está pasando aquí es que hay dos leyes que en principio pudieran oponerse, pero no es cierto, porque la última es la que debe prevalecer, que en este caso es la especializada, la que debe prevalecer, y que a efecto de que no lo sancionen, lo que ellos tendrían que hacer es poner en su aviso de privacidad que pueden hacer transferencia de datos en cumplimiento a todas esas leyes que les están obligando a dar aviso incluso sin avisar a los particulares. Entonces, pues yo con esto cerraría. Muchísimas gracias por su atención. Pues bueno, con esto damos cierre a nuestra mesa de análisis de consecuencias del incumplimiento de los principios y deberes de los responsables de datos personales. Y la verdad es que todo lo que hemos oído el día de hoy ha sido muy nutrido para todos nosotros, para aquellos que tomamos el diplomado, para aquellos que nos quedamos intermedios. Pero, ojo, algo bien importante, muchas felicidades a los que concluyeron el diplomado, porque como bien lo dijeron los tres panelistas, tienen una herramienta que les va a ayudar no solamente en el ámbito del sector público, sino también en el sector privado. La protección de datos personales es algo que nos viene rebasando de unos años en la fecha. El derecho de acceso a la información tiene más de 18 años que empezó y que hemos estado trabajándolo poco a poco y que pues ahí va. Pero la protección de datos personales, si bien es cierto, lleva bastantito tiempo, lo hemos dejado a la deriva. Y entonces no nos hemos dado cuenta de qué es lo que va a pasar con nuestros datos personales. Recordemos algo que siempre les he dicho. Antes de ser servidores públicos somos ciudadanos y antes de servir tenemos que proteger también nuestros datos, proteger nuestros tesoros, a nuestros hijos, a nuestros niños y a todos nuestros familiares. Lo que oyeron el día de hoy, por favor, compártanlo con sus familias, compártanlo con sus compañeros laborales y al mismo tiempo protejamos nuestros datos personales. Muchas gracias, panelistas. Un honor estar con ustedes en esta mesa el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al estado de Oaxaca y espero que no sea la última vez que vienen nuestras dos comisionadas. Y Javier, tú eres más oaxaqueño que nosotros. Entonces, bienvenidos y gracias nuevamente. Para continuar con la entrega de diplomas a los participantes de esta actividad formativa, me permito hacerle la invitación a la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, directora del CECAT, para que nos pueda acompañar, se incorpora a la mesa del Presidium, así como también al doctor Edwin Nazaret León Jiménez, director de la Unidad de Transparencia de la UAFCO. Recibe su reconocimiento Gilbert Uriel Alcántara Martínez.
De igual forma, Alfonso Gregorio Bautista Morales. Shunashi Idali Caballero Castellanos. Yaira Cruz Sandoval. Claudia García Ibáñez. Isaac García Quevedo. Virginia Hernández Monterrosa. Cita Carolina López Marcos. José Martínez Mendoza. Adriana Mendoza Méndez. Blanca Estefanía Ortega Peña. José Elías Palomec Martínez. Julio César Pérez Guerrero Hernández. Erika del Rosario Pérez Serrano. Edith Guadalupe Ríos Hernández. Xochitl Rueda Cantero. Yanis Santiago Rodríguez. Raúl Santos Rodríguez.
Yadira Vázquez Santiago. Benjamín Vázquez Robles. Ángel Aragón Robles. María Judith Cruz Chávez. Renata Ivette Martínez Morales. Damián Medina López. Denise Edith Velasco Gutiérrez. Y concluimos esta entrega con Flor Guadalupe Zúñiga Pacheco. Es turno de entregar los reconocimientos a las y los tutores o las tutores de esta actividad. Toca turno a la licenciada Lucila Martínez Altamirano. Licenciada Berenice Hernández Suma. Maestra María Tanivet Ramos Reyes. Y para concluir, cedo el uso de la palabra y el espacio a la directora del CECAT, maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, así como a nuestra comisionada, la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, para que hagan entrega de los reconocimientos a los panelistas de este día. Bueno, pues yo quiero agradecer ampliamente a nuestros panelistas por habernos visitado, por haber estado aquí en el Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia de la UAPCO. Sean bienvenidos las veces que quieran estar aquí con nosotros. Creo que es un tema muy importante que tenemos que seguir hablando y trabajando acerca de él, y espero que podamos contar con su presencia en muchas otras ocasiones. Y pues también a la comisionada María Antonieta, muchas gracias por su presencia, y creo que este trabajo que hemos realizado entre IAIP y nosotros ha sido fructífero. Se han realizado otros diplomados y ahora que nos parece que ha tenido muy buenos resultados, y creo que podemos seguir trabajando en esta línea para seguir capacitando y profesionalizando
al personal que está a cargo de los datos personales en muchas instancias aquí en Oaxaca. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí y pues también agradezco al representante del rector, el doctor Edwin, por habernos acompañado. Muchas gracias por su presencia y se va a hacer entrega también de las constancias. La constancia dice: el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en colaboración con el Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia de la UAPO, otorga el presente reconocimiento a Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidente del IMAIP y coordinadora de la Comisión de Datos Personales del SNT, por su destacada participación en la mesa de análisis consecuencia del incumplimiento de los principios y deberes de los responsables de datos personales, realizada en el marco de la ceremonia de clausura de la primera edición del Diplomado en Línea, Tratamiento y Protección de Datos Personales en el Ámbito Público, Oaxaca de Juárez, 13 de diciembre del 2019. Y pues hacemos también la entrega del reconocimiento a la licenciada María Antonieta Vázquez Chagoya. Muchas gracias. Bueno, la verdad es de que muchísimas gracias nuevamente, amigos comisionados. Y hago entrega del reconocimiento a nuestro comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias nuevamente por... Y a nuestra comisionada Yoli García Álvarez, muchas gracias nuevamente. Y esperemos que, como bien lo dijeron, no sea ni la primera ni la última vez que los tenemos. Creo que son unos excelentes ponentes, creo que son unos excelentes docentes en la materia de datos personales y todo lo relacionado con el tema de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Edwin. Darle las gracias a nuestro rector por darnos la capacidad de estar acá en estas instalaciones. Muchas gracias nuevamente por el apoyo para la realización de este diplomado y gracias a ustedes por cursarlo y por poner parte de su tiempo y dedicación en este diplomado. Felicidades a todos. Nos acaban de informar que en ese espacio ya se encuentran 2 personas más que van a recibir su reconocimiento. En ese sentido, solicitamos la presencia de Giovanna Cuash Muñoz para que se le entrega del mismo. Felicidades. De igual forma, solicitamos la presencia de Nayeli Rodríguez Palacios. Para concluir y clausurar el evento, cedo el uso de la palabra a la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, directora del SECAD. Bueno, como decía anteriormente, pues agradezco a los panelistas y también no quiero que concluya este evento sin agradecer a las tutoras en línea por el trabajo tan importante que estuvieron haciendo. Para que este diplomado tuviera un programa muy consistente y tuviera estos resultados que ahorita tiene. Muchas gracias a las tutoras en línea, también a los responsables que estuvieron dando las conferencias en línea también para ampliar los conocimientos, y no quiero también dejar de reconocer el trabajo de los compañeros del SECAD, del equipo SECAD, y en especial de la maestra Xochitl Pilar Pérez Vázquez, que fue la coordinadora del diplomado como parte del SECAD. Y pues felicitar a todos los diplomantes y, como decían los comisionados,
yo creo que se abren nuevas perspectivas hasta laborales para ustedes a partir de este diplomado. Espero que sigan preparándose, profesionalizándose, y aquí como SECAT estaremos atentos a las solicitudes que nos haga IAIP para futuros diplomados. Y pues muchas gracias. Y pues siendo las 12 del día con 3 minutos, hoy 13 de diciembre del año 2019, declaramos formalmente concluidos los trabajos del diplomado Tratamiento y Protección de los Datos Personales en el Ámbito Público, esperando que los trabajos realizados rindan su fruto con ustedes. Muchas gracias.